Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo foro. Gracias de nuevo a Traficantes por acogerlo. Este foro se titula Nueva crisis, inflación, ofensiva y lucha de clases. Es que bueno, ya se anticipa un poco de lo que van a hablar aquí nuestros invitados e invitadas. Antes de presentarles, vamos a hacer un momento de publicidad. Ya está en la calle el número 181 de la revista, que lleva por título Críticas y alternativas al urbanismo neoliberal. Así que, bueno, si hay alguien aquí que todavía no sea suscriptor o suscriptora, tienen ejemplares en la tienda. Bueno, pues no cabe duda de que los tiempos políticos, económicos y sociales se están acelerando. Y aunque la pandemia del COVID, tras la pandemia del COVID se produjo un cierto rebrote de la economía, los problemas de fondo, es decir, la crisis energética, los cortes de suministros mundiales, la subida de precios, estos problemas de fondo subsisten y además se están agravando con la guerra de Ucrania. Una crisis económica que tendrá como efecto, sin duda, una nueva devaluación salarial y tendrá profundas repercusiones sociales a todos los niveles. Bueno, desde este foro lanzamos algunas preguntas, algunas serán respondidas por la mesa, otras no, veremos. Algunas de ellas hacen alusión a las causas de la inflación, cuáles son estas causas, qué estrategias impulsa el capital para garantizar sus beneficios en tiempos de crisis, qué medidas pueden tomar los gobiernos, cómo afrontar la crisis para defender los intereses de la clase trabajadora y no los intereses de la oligarquía capitalista, qué alternativas existen en nuestro país a las medidas de corte neoliberal adoptadas por el Gobierno de coalición. Bueno, estas son algunas preguntas que lanzamos para dar respuesta a estas y a otras. Hoy contamos, por orden de intervención, con Mario del Rosal, profesor de Crítica de la Economía Política de la Universidad Complutense. Su último libro publicado es La gran revelación de cómo la teoría monetaria moderna pretende salvarnos del capitalismo, salvando el capitalismo. A continuación, Fernando Luengo, economista y coordinador del videoblog Econonuestra en La Marea. También colabora habitualmente en diferentes medios de comunicación. Contamos también con Gessamí Forner, periodista y actualmente redactora del Salto, que cubre temas laborales, educativos, de Euskal Herria y Cataluña. Y bueno, también hace colaboraciones con la televisión pública vasca. Y por último, Raúl Camargo, licenciado en Periodismo por la Complutense, técnico superior de la Administración de la Comunidad de Madrid, es militante anticapitalistas y fue diputado en la Asamblea de Madrid en el periodo 2015-2019. Sin más, les doy la palabra. Cuentan con 15 minutos de intervención inicial cada una y después ya damos la palabra al público. Ya sabéis que en este foro los aplausos se dejan todos para el final, para que así sean más sentidos. Sin más, Mario, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, Lorena. Muchas gracias por la invitación al Foro Viento Sur, también a los compañeros y la compañera de mesa y a los que habéis asistido, disfrutando de caras nuevas, porque ahora ya se ve la cara de todo el mundo, lo cual es un gusto, lógicamente. Bueno, en mi intervención me voy a centrar sobre todo en el problema que más está llamando la atención últimamente en el terreno económico, que es la inflación. Pero antes de eso me gustaría enmarcarla o situarla, ¿no? Digamos que la inflación no es el problema en sí, no es un problema en sí. La inflación es, tal y como yo lo veo, la expresión que está adquiriendo el momento actual de la crisis económica. Pero la crisis económica no nace con la guerra de Ucrania, no nace con la pandemia, ni siquiera nace con la recesión de 2008. Nos tenemos que ir muy atrás. De hecho, si fuéramos siendo realmente estrictos y trabajando con verdadera profundidad, tendríamos que irnos a los propios orígenes de la lógica de acumulación capitalista, puesto que lo que vemos ahora es la manifestación de las contradicciones del sistema capitalista. ¿Qué ocurre? Que aquí en nuestra Europa, en los países centrales, donde casi siempre pensamos que somos especialmente privilegiados, incluso más listos que los demás, pensábamos que la inflación era una cosa del pasado, que ya solamente afectaba a la periferia, a países donde eran descuidados con las formas de trabajar o que estaban
superexplotados por el resto. Pero lo cierto es que ha vuelto con nosotros la inflación. En realidad nunca se fue. Lo que ocurre es que ahora tenemos una inflación que parece excesiva en comparación con lo que suele ser el objetivo habitual. Por lo tanto, teniendo en cuenta este marco, hay que entender la inflación, insisto, más que como un problema, como una manifestación de algo que subyace y que es mucho más profundo y mucho más grave, por lo tanto. En todo caso, acercando el foco a ese problema particular de la inflación, la pregunta que tendríamos que hacernos ¿es realmente tan grave como nos están contando la inflación? Y yo creo que la respuesta que hay que dar es que sí, que lo es. Por dar algunos datos, sin marear demasiado, todos sabemos que el último dato interanual que nos ha dado el INE, para el caso de España, es de una inflación del 9,8%. Una inflación que es la más alta en los últimos 37 años. Es verdad que una gran parte de esta inflación se debe a cuestiones que enseguida comentaré y que tienen que ver con el precio de la energía, de los alimentos, pero aún así un elemento de la inflación que se llama la inflación subyacente, que se supone que es más estable en el tiempo, es verdad que solamente ha sido del 3,4%, pero es que ese dato es el más alto de casi los últimos 14 años, con lo cual tampoco es una cuestión menor, ¿no? Y si vemos lo que pasa en el resto del mundo, observamos que la situación es similar o peor. Tenemos el caso de la Unión Europea, de la zona euro. En el caso, por ejemplo, de la zona euro, la inflación registrada es del 7,5%, en la Unión Europea es del 8,5%, en Estados Unidos del 8,5%. En Alemania, que es el país que más celosamente lucha y hace luchar a los demás contra el monstruo de la inflación ahora mismo, la última registrada es del 7,3%. Todos estos son datos muy superiores al objetivo del 2% que tiene el Banco Central Europeo. Claro, si comparamos estos datos con el 50% o más que tenemos en Argentina, con la hiperinflación, aunque a la baja, pero hiperinflación de Venezuela, nos parecen cosas menores, pero no lo son. Son datos preocupantes. Y realmente lo son por dos razones que voy a dar. En primer lugar, por las consecuencias que tiene la inflación en sí para la clase trabajadora, es decir, para la inmensa mayoría de la población. Y en segundo lugar, las consecuencias que va a tener la lucha contra esa inflación. Son dos elementos complementarios que nos van a afectar por igual y de los que es muy difícil escapar. Aunque vamos a intentar comentar cómo se puede hacer, ¿no? Primero, las consecuencias de la inflación. Bueno, como todos sabemos, la inflación es la subida de precios, pero se puede manifestar de la forma inversa. La podemos concebir como la desvalorización del dinero. Y no es baladí esta diferenciación, porque cuando hablamos de desvalorización del dinero, estamos hablando de aquello con lo que nos pagan los salarios. Estamos hablando de los salarios que son un precio y que, a diferencia de los precios de las mercancías, nosotros, los trabajadores, no podemos decidir. Lo tenemos que, si tenemos suerte, negociarlo, si tenemos suerte. Entonces, en un escenario en el que la inflación está en el 9,8% y en el que los que tienen la suerte de tener una cláusula de revisión salarial o de indexación salarial en sus convenios colectivos han conseguido un 1,5% de subida, los funcionarios un 2%, lo que estamos comprobando es que los precios suben un 10% prácticamente, los salarios un 1,5% o un 2%, y esto significa que estamos perdiendo una capacidad adquisitiva equivalente al 8%. Un 8% significa que para una persona que cobre 12 pagas al año, le van a dejar de pagar una. Es equivalente a eso. Es trabajar un mes gratis. Hay que verlo así, porque yo entiendo que un 8% puede sonar a poco, pero es un mes sin cobrar. Desde este punto de vista, esta es la consecuencia inmediata para nosotros. Además de eso, el problema que tiene esta cuestión tiene que ver con qué cosas se van a hacer, bueno, mejor dicho, qué cosas nos van a hacer para acabar con esa inflación. Y yo creo que aquí hay un elemento muy importante, ¿no? La ideología, porque sí hay que llamarla, incluso en el mundo académico también, ¿no? La ideología dominante tiene dos formas de explicar la inflación fundamentales. Una es que la inflación es causada por una emisión excesiva de dinero, es decir, el Banco Central de turno pone demasiado dinero en circulación y a través de mecanismos de concepción muy simple, pues eso hace que suban los precios. Una segunda concepción es la que afirma que la culpa de la subida de los precios, de la actual o de la que pueda venir, es consecuencia de la subida excesiva de los salarios. Bueno, la primera concepción de la inflación, aquella que dice que es resultado de una emisión excesiva de dinero, es la que aún predomina en la mente de muchos gestores de los bancos centrales. Se basan en aquella famosa premisa de un señor llamado Milton Friedman,
de cuyo nombre casi prefiero no acordarme, que decía que la inflación era un fenómeno monetario. Debe de haber pensado mucho para decir eso, ¿no? Claro, la inflación es un fenómeno monetario y decir esto es como decir que una muerte por ahorcamiento es un fenómeno gravitatorio. O sea, si no hay gravedad y a ti te huelgan, no te mueres. Pero no es la gravedad la causa de esa muerte. Si no se emite dinero, está claro, si no hay dinero en esa economía, está claro que no va a haber inflación, porque la inflación es la desvalorización del dinero. Pero parece obvio que la emisión excesiva de dinero no ha sido la causa de la inflación. Por dar un dato muy sencillo, en los últimos aproximadamente 14 años, el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales han emitido cantidades absolutamente desconocidas de dinero. Han incrementado una cosa que se llama la base monetaria con la intención de incrementar la oferta monetaria. Bien, con eso pretendían, entre otras cosas, recomponer la economía y también provocar inflación. Sin embargo, lo que nos encontramos es que, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, de la zona euro, mejor dicho, desde el año 2008 hasta ahora, la emisión de dinero ha aumentado un 80% y los precios han aumentado un 18%. Es decir, no se puede decir que la subida de los precios haya sido causada por la emisión de dinero, porque no hay una correlación entre ambas cosas. Es evidente, ¿no? Por no poner el ejemplo de Japón, donde llevan con una hiperflexibilización cuantitativa desde hace décadas y la inflación, salvo ahora, realmente ha brillado por su ausencia. Por lo tanto, la primera explicación que nos dan, emisión excesiva de dinero, no es aplicable a este caso. No ha ocurrido por esa razón. La segunda explicación que nos dan, con un corte un poco distinto, es la que dice que normalmente la inflación viene causada por un incremento de los costes salariales. Y que además, e insisto en ello, como por ejemplo hacía la ministra en diciembre del año pasado, no solamente puede ser causa de la inflación actual, sino de la futura. Y por eso nos van a insistir tanto en que tenemos que renunciar a pedir algo tan elemental como que nuestros sueldos suban al mismo ritmo que los precios. Aunque luego entraremos en eso otra vez. ¿Es la subida de los salarios la causa de la inflación actual? Creo que todos entenderemos, salvo que vivamos en algún mundo extraño, que no es así. De hecho, es lo contrario. Según datos del INE, desde el año, de AMECO también, desde el año 2010 al año 2020, el salario real en España ha caído un 2%. Eso lo que quiere decir es que no solamente los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios, sino que han crecido por debajo de ese ritmo. Hemos perdido capacidad adquisitiva. Y estoy hablando del periodo 2010-20. No estoy hablando ni del 21 ni del 22. En el 21 y el 22 es evidente que vamos a perder más todavía. De hecho, como os comentaba antes, el ejemplo de un mes sin cobrar es bastante elocuente, ¿no? Pero más aún, no solamente es que no seamos los culpables, los asalariados de la inflación, sino que cuando apelan al sentido común, a ese supuesto sentido común, y nos dicen que no debemos reclamar subidas salariales porque eso va a dar lugar a los famosos efectos de segunda ronda, a la espiral salarios-precios, que son simplemente formas eufemísticas de decirnos que nos tranquilicemos porque la inflación no está para que nosotros queramos subir los salarios. En realidad lo que va a ocurrir aquí, o lo que está ocurriendo aquí, es que ni siquiera tenemos la misma capacidad que teníamos antes para pedirlo. Fijaos en un dato muy sencillo. El número de personas, de asalariados, de trabajadores, que cuentan con una cláusula de indexación salarial. Una cláusula de indexación salarial significa que cuando pasa el año, el salario va a subir para el año siguiente en la misma proporción en la que subieron los precios. Es un elemento a posteriori con el que aún así perdemos capacidad adquisitiva, pero al menos la recuperamos después. Pues en España a día de hoy, y gracias a ciertas reformas laborales de algunos de cuyo nombre tampoco me quiero acordar, del año 2012 en particular, solamente 1.200.000 personas aproximadamente tienen esa cláusula, lo cual es un 16% de los trabajadores con convenio, que a su vez han bajado respecto a los que había antes. En 2008 había 12 millones de personas con convenio. En 2020-21 no hay más de 8 millones. En 2008, el 70% de los trabajadores con convenio tenían cláusula salarial. Hoy no llegan ni al 16%. Es decir, esa herramienta de automatización de la recuperación de nuestra capacidad adquisitiva está arrasada, ha desaparecido.
Entonces, no podemos contar con ningún elemento que de por sí nos vaya a ayudar a recuperar esa capacidad adquisitiva. Entonces, tenemos la explicación monetarista del asunto no es válida. La explicación salarial del asunto tampoco es válida. Y a pesar de ello, ¿qué es lo que nos van a hacer con la excusa de acabar con la inflación? Bueno, pues nos van a hacer lo que nos harían si cualquiera de las dos explicaciones fuera correcta. Porque no es una cuestión económica, ni científica, ni académica, es una cuestión política. En primer lugar, ¿qué van a hacer? Ya lo están haciendo, ya están amenazando con ello. Los bancos centrales van a incrementar los tipos de interés. Van a disminuir la emisión de dinero y van a aumentar los tipos de interés, suponiendo que con eso van a conseguir bajar los precios. Bien, en este caso mi opinión es rotunda. Esa política no va a funcionar en ningún caso. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque la inflación que tenemos es una inflación causada por un shock de oferta, lo cual significa, sencillamente, que está causada por el incremento de los costes de materias primas, de energía, de los transportes, de los suministros, a su vez derivado de causas anteriores que tienen que ver con cuellos de botella, con problemas de producción, con sistemas de gestión del almacenamiento just in time que han sido manifiestamente mejorables en muchos casos. En todo caso, ¿qué ocurre? Que en una situación como esta, insisto, de inflación causada desde el lado de la oferta, no de la demanda, un incremento de los tipos de interés va a deprimir la demanda, porque cuando los tipos de interés suben, los trabajadores pedimos menos préstamos, las empresas invierten menos, eso deprime la demanda y eso supuestamente hace que los precios bajen. Bien, ¿qué ocurre? Que estamos en un escenario en el que además el endeudamiento que tienen las empresas no solamente no ha bajado, sino que ha aumentado enormemente. Más aún, un porcentaje muy elevado de esas empresas endeudadas reciben el sobrenombre de empresas zombie, muertos vivientes, porque son empresas que sobreviven gracias a que captan crédito muy barato, pero no son capaces de obtener beneficio suficiente como para sobrevivir de forma normal. Bueno, las empresas zombie, según cálculos del Banco Internacional de Pagos, en los países centrales suponen alrededor del 15 o el 20% del total de empresas. Y además, el tiempo que el porcentaje de empresas que van a permanecer en esa situación, si nadie lo impide, ha aumentado también. La probabilidad de que sigan estando como están ha aumentado hasta el 80 o 90%. Esas empresas, en el mismo instante en el que suban los tipos de interés, quiebran. Y el resto de empresas están enormemente endeudadas, como decía antes. Bueno, por dar un par de datos, según el último informe del Fondo Monetario Internacional, el porcentaje, la deuda mundial que está contabilizada llega a 226 billones de dólares, billones con B, billones europeos. Esa es la cifra más alta de los últimos 50 años. De esa cifra de deuda, hay determinados porcentajes. La deuda correspondiente a empresas no financieras representa el 100% del PIB mundial. O sea, que si un año todo lo que producimos en el planeta Tierra se dedicara a pagar la deuda de las empresas, solamente llegaría para satisfacer la deuda y nada más. Y eso es en general. Si nos paramos en los países centrales, vemos que la cosa es incluso peor. En España, la deuda de las empresas representa el 110% del PIB. En Estados Unidos, el 85%. En China, el 140%. Un incremento de los tipos de interés con estos porcentajes de deuda de empresas suponen un desastre. Van a suponer la quiebra de muchas de ellas. Lógicamente, esto dará lugar a procesos de oligopolización, monopolización, que se podrían analizar después. Pero es evidente que, por sentido común, si el problema que tenemos es falta de producción y los mecanismos monetarios van a acabar con un determinado porcentaje de empresas, eso reduce la oferta. Si reducimos la oferta, ¿qué va a pasar con los precios? Pues que lo más probable es que no solamente no bajen, sino que puedan incluso llegar a subir. Eso es lo que nos van a hacer los bancos centrales. Y ya voy terminando. Lo que nos van a hacer desde el punto de vista salarial. Desde el punto de vista salarial lo he comentado antes, ¿no? Nos van a intentar convencer de que lo que tenemos que hacer los asalariados es ser responsables. Y bajo esa excusa nos van a imponer lo que eufemísticamente llaman un pacto de rentas. Ojo, un pacto de rentas no es un pacto ni es de rentas. No es un pacto porque no está consensuado. Un pacto de rentas consiste fundamentalmente, salvo excepciones muy puntuales, en que la patronal, frente a los sindicatos, recibe el apoyo del Estado para conseguir que sean los trabajadores los que
contengan, por decirlo de alguna manera, moderen, como si estuvieran desbocados, los salarios. No es un pacto, es una imposición. Y no es de rentas, sino que es de salarios. Porque las rentas incluyen los salarios, pero incluyen los beneficios. ¿Alguien ha dicho algo sobre reducir los beneficios? No, ¿verdad? Fijaos que en el siglo XVIII, y ya termino, había un señor que no sé si se encontraría muy cómodo entre estas paredes, que se llamaba Adam Smith, y que decía textualmente, era un defensor del capitalismo a ultranza, pero tenía una particularidad, y es que era honesto. No como algunos de los economistas vulgares que tenemos hoy en día, ¿no? Era honesto. ¿Y eso qué quiere decir? Que en su libro explicaba, negro sobre blanco, que las empresas tienden a quejarse mucho de la subida de los salarios porque dicen que eso sube los precios, pero nunca se quejan de la subida de los beneficios. Nunca. Y eso nunca se incluye tampoco en los pactos de rentas. Entonces, por resumir y por simplificar, ante una situación como esta, después podemos hablar de qué medidas podemos tomar o qué deberíamos hacer los trabajadores, pero yo creo que de entrada una idea muy importante, una idea fuerza que querría transmitir es que no debemos creernos ese relato oficial porque es científicamente falso y políticamente tendencioso. Falso por lo que acabo de explicar, porque los salarios no tienen nada que ver con la inflación actual, como es obvio. Y segundo, políticamente tendencioso porque lo que pretenden es hacer lo que se hace siempre, que es cargar sobre nuestras espaldas los costes de la inflación, de una inflación con la que no tenemos nada que ver. Bueno, lo dejo ahí. Gracias. ¿Y dónde está el debate de Europa? ¿Y dónde está el debate del meganegocio de las empresas farmacéuticas? ¿Y dónde el de la vacunación en el sur global, donde solamente el 15% de la población, ha recibido una vacuna? ¿Y dónde está el debate sobre los impuestos o no impuestos pagados por las corporaciones globales? ¿Y el de la inflación de activos financieros? ¿Y el de la pobreza? ¿Y el de la desigualdad? Bien, con esto lo que quiero decir es que hay temas que aplastan otros temas y sacan de la agenda y sacan del debate cuestiones que nosotros debemos reivindicar porque son cruciales. No digo que no haya que hablar, por supuesto, y hay que hacer propuestas al respecto de la inflación, pero me inquieta que temas que son cruciales se queden diluidos en el no debate. Y es que es muy fuerte la presión mediática, la presión política y la presión ideológica que vivimos. Bien, dicho esto a modo de introducción, pero que me parece importante, voy a desarrollar brevemente 4 puntos. Vamos a ver, ¿qué hay detrás de la inflación? Que, por cierto, las instituciones globales pronostican, aunque los pronósticos con frecuencia se rectifican, pronostican que previsiblemente el año que viene las cosas volverán a su cauce, ¿no? Que se volverá a tasas de inflación del 2-3% y que la inflación galopante que hay en la actualidad se habrá corregido. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, lo dice la Comisión Europea, etcétera. Pero yo quiero plantear que más allá de las previsiones y más allá de la coyuntura, ¿qué elementos están tensionando los precios? ¿Y qué elementos posiblemente los van a seguir tensionando en el futuro? Y la primera cuestión que quiero señalar al respecto, que ha comentado también Mario, es la existencia de unas estructuras oligopólicas que, lejos de debilitarse, se están intensificando. No se trata solo de decir de manera genérica que el mercado tiene manos u ojos, que son los que marcan la hoja de ruta de los gobiernos. Es que la concentración empresarial en la última década se ha intensificado de manera galopante. Y esa concentración empresarial no remite solo a la guerra, ni a la pandemia, ni siquiera al crack financiero. Remite a una dinámica capitalista que se está acentuando y que influye poderosamente porque son grupos económicos con un poder de mercado enorme y en muchas ocasiones con un poder de mercado que supera con mucho la capacidad de los gobiernos. Y esa estructura oligopólica tensa los precios porque tienen capacidad para fijar precios, esas empresas y esas corporaciones.
En segundo lugar, quiero señalar algo que yo creo que no debemos olvidar y que a mí me parece importante, y es que estamos cada vez más en un escenario catastrófico en cuanto a la utilización o la presión sobre los recursos naturales, las materias primas y los materiales. Cada vez más en un escenario catastrófico, dominado por la escasez y la presión que va a generar esa escasez sobre las economías es una tensión inflacionista, que puede que ahora no se esté manifestando, pero quienes están reflexionando en clave de cambio climático lo están advirtiendo continuamente. Es que por mucho que se enarbole, por mucho que se levante la bandera verde y digital, es que el escenario ya inminente es de escasez, es que no hay para todos. Aunque se defienda que las nuevas tecnologías van a superar todas las expectativas, no hay para todos. Y en ese escenario de escasez de recursos y de disputa por los recursos, también hay un elemento que va a tensionar los precios. Por otro lado, en tercer lugar, lo que antes señalaba Mario, que es evidente, todo lo que ha supuesto la globalización, que era esa bandera a la que había que abrazar, ¿no? En nombre de la eficiencia, en nombre de la racionalidad, y resulta que ahora nos encontramos con una sobreespecialización que introduce unas vulnerabilidades en la cadena global de producción y de comercio, que también es un factor inflacionista. Y en cuarto lugar, el escenario más allá de la guerra. La guerra cualquiera sabe la evolución que va a tener, pero más allá de la guerra, el escenario de disputa de la nueva geopolítica, la geopolítica que se abre, ¿no? Que es no es que antes no existiera, pero es ahora un paso casi irreversible. Es la geopolítica del conflicto, la disputa y la guerra. Y en ese escenario es un elemento que va más allá de la economía, que por supuesto también va a tensar los precios. A mí me parece que estos son los elementos estructurales que están ya y estarán en el futuro todavía más intensamente, salvo que se corrija esa dinámica en la inflación. Otro elemento que quería abordar brevemente, el tema de la inflación y desigualdad. Bien, antes, por supuesto, ahora tenemos una inflación enorme con los datos que antes mencionaba Mario, y antes de la guerra también había una inflación muy grande. Pero antes de que hubiera esa inflación muy grande, es que la desigualdad en Europa, en España y en el conjunto del mundo capitalista no ha dejado de crecer. Es que todos los indicadores, el índice de Gini, porcentaje o número de trabajadores pobres, población en situación de exclusión social, pero no solamente mirando o poniendo la lupa abajo, sino también arriba, ¿no? Aunque de eso hay menos datos estadísticos. Y los que quieren ofrecer información estadística tienen dificultades, porque una buena parte de la renta y de la riqueza que acaparan los de arriba está en espacios que no están bien regulados o están completamente desregulados. La desigualdad es un dato de enorme importancia que hay que tener en cuenta. Cualquier política económica debe tener en cuenta que la desigualdad crece, pero ha aumentado con la pandemia, ha aumentado y aumentará mucho con la guerra, y antes de esos fenómenos la desigualdad ya estaba en un proceso ascendente. La desigualdad explica la crisis, es un elemento central para valorar las políticas económicas que se han aplicado y su reducción, y luego haré alguna propuesta al respecto relacionada con la inflación. Su reducción para mí es una pieza esencial, es decisiva de cualquier política progresista. Poner en el centro de la agenda la lucha contra la desigualdad. Pero expresa esa desigualdad la existencia de un conflicto distributivo entre el trabajo y el capital, donde claramente el capital está ganando. Pero está ganando con la inflación, pero también ganaba con la deflación, ¿no? En esos muchos años que hemos vivido donde el Banco Central Europeo continuamente proclamaba en alcanzar el objetivo de inflación del 2%, porque estábamos en tasas de inflación del 0,5%. Es que en ese contexto también había una pugna distributiva que estaba ganando el capital, porque los salarios estaban estancados o en retroceso. Por cierto, una reflexión sobre los salarios. En realidad no sabemos o tenemos muy poca idea, porque detrás de los salarios, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es un abanico salarial enorme. Hay muchos trabajadores que tienen salarios bajos o en retroceso, y las élites empresariales y los directivos y los ejecutivos tienen unos salarios escandalosos.
Y hay una parte de la información de salarios sobre la cual no tenemos ni idea. Y yo alguna vez he dicho a los sindicatos, joder, ¿por qué no lo miráis? Que es todo el tema de los ritmos de trabajo y de la organización del trabajo dentro de las empresas. Porque a través de la intensificación de los ritmos y a través del alargamiento de la jornada laboral y a través de la realización de horas extraordinarias pagadas y no pagadas, resulta que se está produciendo una bajada de salarios espectacular. No pequeña, espectacular, en España y en todos los países europeos. En realidad, la inflación es un impuesto regresivo contra los trabajadores. Hay que tener en cuenta que está aumentando mucho, no voy a entrar en los datos, pero los datos están ahí para quien los quiera ver, están aumentando mucho precisamente aquellos bienes y servicios que entran de manera más decisiva en la cesta de la compra de las familias y los colectivos que tienen menos ingresos. Pero además penaliza, es un impuesto regresivo, porque penaliza a aquellos colectivos que tienen menos capacidad para indexar las rentas. Y los pensionistas, ahora menos, y la mayor parte de los trabajadores, por lo que comentaba antes Mario, no tienen capacidad para indexar las rentas, por lo tanto son perdedores claros con la inflación. Bien, esto en cuanto a la desigualdad. ¿Cuáles son algunos? Yo veo peligros en el debate de la inflación. Veo el peligro que ha citado Mario y veo otros peligros, además de eso. Veo el peligro de que triunfe y se imponga esa política monetarista que dice la inflación, la culpa de la inflación es un exceso de liquidez. Hay una demanda muy grande y, por lo tanto, hay que contener la demanda. No me voy a extender en eso, pero solo decir que detrás de cualquier política económica siempre hay intereses, siempre. No hay ni una sola política económica que sea neutra. Y detrás de esa política económica aparentemente técnica de los bancos centrales, de contener el crecimiento de la liquidez, detrás de esa política económica hay unos intereses y una ideología muy clara. Pero también me parece un peligro que se abra paso el relato de la espiral salarios-precios. Eso me parece súper inquietante, porque en realidad los salarios están retrocediendo. Los salarios están perdiendo capacidad adquisitiva. Es que hay que defender eso. Los salarios no son responsables en absoluto de la inflación. Los precios y la productividad del trabajo crece mucho más que los salarios. Y los salarios, si se tiene en cuenta lo que antes planteaba yo, los salarios reales, los tiempos de trabajo y la intensificación de los ritmos, es que estamos en un periodo de caída en picado de los salarios reales. No podemos admitir de ninguna manera el discurso de la espiral salarios-precios. Y tampoco debemos admitir el tema de la presión. ¿Sí? Joder. El tema de la presión de los costes laborales. Sí, voy resumiendo un poquito, porque quiero decir una cosa que a veces se omite. Los costes laborales, cuando se habla de presionar sobre los salarios para mejorar la competitividad, para no sé qué y no sé cuánto, si es que los costes laborales son una pequeña parte de los costes totales de las empresas, si es que representan aproximadamente el 20% de los costes de las empresas. ¿Cómo podemos seguir aceptando hablar de salarios cuando se habla de competitividad, productividad, etcétera? Bien, y un peligro que me parece enorme es que se imponga la idea de la bajada de impuestos, que en este debate sobre la inflación se diga, bueno, vamos a bajar impuestos, ¿no?, para atajar ese tema. Bien, resumo unas ideas en cuanto a qué hacer, ¿no?, porque quiero entrar en ese tema, ¿qué hacer? Algunas ideas a modo de planteamiento general. Hay que salir de la lógica de la carrera armamentista, porque eso es estar instalado en la lógica de la inflación. Hay que repensar los plazos, porque lo que creíamos que era el medio plazo relacionado con el cambio climático y la presión sobre los recursos no es el medio plazo, es el corto plazo. Y hay que aplicar una medida de emergencia. Y hay que reivindicar centralmente en cualquier política económica el papel de lo público, la redistribución y la sostenibilidad. En un terreno más concreto, yo creo que hay que aplicar medidas de apoyo público mucho más ambiciosas y bien diseñadas en lo que concierne a los colectivos más vulnerables, materia de alquileres, transportes, ingreso mínimo vital, etcétera. Preservar la capacidad adquisitiva de los salarios y, sobre todo, de los salarios más bajos. Poner límites a las retribuciones de directivos, ejecutivos y accionistas
Y una cosa que para mí es importante, hay que exigir condicionalidad a las empresas que reciban recursos públicos o que reciban algún tipo de apoyo público. Sí, lo recibes, pero ¿a cambio de qué? En materia salarial y en materia de sostenibilidad y también en materia de equidad de género. Y ya voy terminando. En una perspectiva más amplia, yo soy partidario, en una perspectiva más estructural, yo soy partidario de abrir el debate sobre la redefinición de los objetivos de los bancos centrales, que no puede ser de manera exclusiva el ámbito monetario. Hay que articular un plan muy ambicioso de inversiones públicas encaminadas al rediseño del modelo productivo y de movilidad. Esta es una cuestión clave. Esto es luchar contra la inflación. No se puede aplazar esas medidas para más adelante. Hay que actuar sobre la estructura oligopólica en materia de precio y en materia de propiedad. Yo creo que es importantísimo ahora abrir el debate de la renta básica universal. Soy un partidario incondicional de esta medida y es muy importante abrir con audacia y con valentía política el debate sobre la progresividad tributaria, porque es una contradicción. Si uno defiende que hay que actuar enérgicamente desde el sector público y no abre el debate de la progresividad, está negando la mayor. Es imposible, porque el único camino que habría para actuar desde el sector público es más deuda. Y eso hay que tener ojo, porque ahora mismo los tipos de interés son bajos, pero, digamos, más deuda es poner en manos el sector público, en manos de los acreedores financieros. Y ese no puede ser el camino. Hay que abrir el debate de los impuestos y hay que avanzar decididamente a la progresividad tributaria, que es un debate que se está aplazando de manera incomprensible en este país, ¿no? El pasado 3 de abril en Bilbao se celebró un acto a la antigua usanza, un mitin político para calentar a los puestos intermedios, con la peculiaridad de que quien organizó el evento no era un partido político, sino un sindicato laboral. Alquilaron el pabellón deportivo de La Casilla, ubicado en el centro de Bilbao y antigua sede del Bilbao Basket. Cuenta con un aforo para 3.500 personas y excepto las gradas pegadas al lado del escenario, y la cancha estaba todo lleno, es decir, había más de 3.000 delegados sindicales. Un lunes creo que era a las 10:30 de la mañana. Lo organizó el sindicato ELA, el mayoritario en el País Vasco. En las gradas colgaban las pancartas de los conflictos abiertos, que no son pocos. Al escenario subieron a cerrar el acto los 17 trabajadores y trabajadoras en huelga de la distribuidora de medicamentos a farmacias, que se llama Novaltia, que hoy cumplen 1.004 días en huelga indefinida. Es la huelga más larga de Europa actualmente y mucho menos conocida que, por ejemplo, Tubacex, que seguramente la habréis conocido. Estos trabajadores son el 73% de los operarios del almacén. Cuando iniciaron la huelga cobraban 950 euros al mes, menos que el SMI actual. La empresa saca el trabajo adelante con reiteradas vulneraciones al derecho a la huelga, como la contratación de personal para cubrir a las trabajadoras en huelga y remunerando económicamente a 13 trabajadores, no solo los operarios que no hacen la huelga, sino también a comerciales y personal de administración que han colaborado en sacar adelante el trabajo. Y concretamente les han remunerado con entre 6.000 y 8.000 euros. Le dijeron que era un plus, ¿no?, por cambiar de almacén, etc. De estas dos cosas hay sentencias, ambas favorables a los huelguistas. Inspección de Trabajo mira hacia otro lado, Gobierno vasco también. Es actualmente la huelga más larga de Europa, me estoy repitiendo, no puedo improvisar. Se sostiene porque el sindicato ELA tiene una caja de resistencia que lo permite. El sindicato ELA tiene la cuota más alta de todos los sindicatos del Estado y el 25% de la cuota va automáticamente a la caja de resistencia. El sindicato apoya a los huelguistas sin peros. Si un comité de empresa decide ir a la huelga, la dirección tiene que apoyarles. Solo hay 3 personas en Euskal Herria que conocen a cuánto asciende la caja de resistencia de ese sindicato. ¿Cuántos millones hay ahí? Vaya. Cuando les pregunté por ello, por la cifra, me dijeron que no me la iban a dar, ni siquiera una aproximada, que si quería especular, que especulara. Consideran que dar pistas al enemigo ya es perder. La caja de resistencia tiene un estatuto propio, al margen del estatuto del sindicato. Hace más de 20 años este sindicato decidió ser un sindicato. Se apartó de la política e hizo política. Eso empuja a los demás.
sindicatos, diría yo. En Euskal Herria todo se empuja. Cuanto más político es una, más política tiene que ser la otra. Creo que esto es muy importante. Probablemente sea lo más importante de todo en política, en movimientos sociales. Pocos días antes de que la casilla se llenara con más de 3.000 delegados, el coordinador general de la coalición EH Bildu, Arnaldo Otegi, defendió alcanzar un pacto de rentas entre todos los partidos vascos para la CAP y Nafarroa. Un pacto de rentas. Tanto Bildu como Elkarrekin Podemos fueron verbalmente amonestados en ese acto de la casilla por mencionar esas palabras que tradicionalmente, como ha explicado él, no han supuesto otra cosa que el empobrecimiento de la clase trabajadora. Si echamos un ojo a países que podríamos considerar socialdemócratas o con una historia socialdemócrata, como Francia y Alemania, sus gobiernos han contemplado, han ejecutado o han dicho como que iban a hacer algo sobre controlar o nacionalizar empresas que se consideran estratégicas. Durante la pandemia, ahora en la guerra, ¿no? Aquí Iberdrola y las eléctricas han vaciado pantanos para especular con sus beneficios y, bueno. Hay algo de lo que no se habla mucho, cambiando un poquito de tema, porque al principio yo creo que nos descolocó a todas un poco. ¿Qué ocurre si en Euskal Herria pierdes el discurso político de la izquierda? Euskal Herria no es Cataluña, donde se mira habitualmente a EH Bildu. Allí gobierna Esquerra Republicana en un amalgamado pacto de gobierno. La CUP no se opuso, pero tampoco entró, y optó por poner condicionantes y no perder el discurso. El acto del que os hablaba al principio versaba sobre la precariedad. El sindicato estaba calentando motores porque viene un año difícil, con la pandemia, la crisis de suministros, la inflación, la guerra, el pico del petróleo. La conflictividad se prevé elevada y complicada. No solo escribiremos en los próximos meses de huelga, sino también de empresas en quiebra. Eso cambia las reglas del juego, creo yo, al menos en el juego de la huelga, pero bueno, ya veremos qué tal anda la cosa. Antes de seguir hablando de huelgas y de lo que consiguen sindicatos de contrapoder, como ELA, como la CGT, como la CNT, como la Intersindical, como la CIGA, me gustaría mencionar otra particularidad vasca. ¿Qué ocurre, ¿no?, cuando tu discurso político se escora demasiado, cuando miras con demasiado amor a las instituciones? En Euskal Herria, sobre todo en Guipúzcoa y también en Nafarroa, desde hace unos pocos años hay un movimiento juvenil que está haciendo mucho ruido. Se llama Gazte Coordinadora Socialista, GKS, se les conoce. Son, digamos que muy comunistas a la antigua usanza. Tan antigua que consideran que el feminismo debe supeditarse a la lucha de clases. Están haciendo mucho ruido y están generando cierto pavor entre EH Bildu, que me da la sensación de que no ha sabido manejar el discurso tan bien como creen, a pesar de que uno de los tres partidos que conforman esa coalición es Alternativa, un partido claramente anticapitalista, pero minoritario dentro de la coalición. GKS nacieron en la universidad y creo que es importante mencionar esto. No sé si hay cosas que se pueden aprender o enseñar desde la teoría cuando no has aprendido desde pequeña, como la conciencia de clase. El patriarcado es tan agobiante que da pie a que recapitules tus convicciones si vienes de un entorno en el que el feminismo no ha estado presente. Pero ¿y la conciencia de clase? ¿La podemos aprender así? Bueno, no sé. Es la alienación, ¿no? Yo creo que es muy implacable la alienación, muy difusa. Pero ¿no lo ha sido durante siglos el machismo y el racismo? Bueno, hasta aquí he acabado lo que tenía escrito, no sé cuántos minutos me faltan. Vale, creo que un sindicato de clase que no solo defienda tu salario, sino tu vivienda, tu género, tu jubilación, la renta básica universal, es muy importante y es lo que yo creo que ahora mismo bueno, pues, puede dar un poquito de esperanza y optimismo en un escenario un tanto terrible.
A veces me pregunto, ¿no?, ¿qué pueden hacer los movimientos sociales? ¿Qué pueden hacer los partidos políticos? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Y bueno, pues yo creo que lo más importante es que unos empujen a los otros. Y para eso tiene que haber gente que tenga muy claro qué es la lucha de clases. Y bueno, solo quería añadir que aparte de que ahora vamos a perder un mes de salario, que en la última campaña de UGT recordaron el año pasado que las mujeres íbamos a trabajar gratis desde el 18 de noviembre, ¿no? O sea que nosotras ya estamos perdiendo 3 meses. Y bueno, pues no sé, ya hablaremos en las preguntas. Bueno, Pedro Sánchez decía hace unas semanas en el Congreso que la causa de la inflación era sobre todo la guerra de Ucrania. Ponía ese conflicto militar como la causa de fondo del aumento de la inflación, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Sabemos, y ya están ahí los datos para comprobarlo, que antes de la guerra la inflación ya estaba disparada. La situación bélica efectivamente ha agravado la situación en la que vivimos, ¿no?, de crisis económica y de inflación, pero el origen es previo y tiene que ver sobre todo con algo que es ya común, establecido y que también ha comentado Fernando, ¿no?, que es la crisis energética global en la que vivimos en un modelo como este basado en los combustibles fósiles, ¿no?, y donde el transporte y por tanto las cadenas de distribución, la alimentación, dependen en gran medida de combustibles fósiles que o bien están en países que pueden hacer un comercio, que pueden tener dificultades comerciales con otros países, especialmente en un contexto de guerra como este, o en países donde estos combustibles directamente están cerca de agotarse, ¿no? Por tanto, antes del 24 de febrero, la fecha en la que Putin invadió Ucrania, la situación económica ya era muy preocupante y la inflación estaba creciendo en progresión geométrica. Como hay muchas cosas que han comentado ya, me voy a centrar sobre todo en las medidas que ha tomado el gobierno español y en las alternativas que entiendo podemos, desde organizaciones sociales y políticas de corte alternativo, anticapitalista, proponer en este momento, ¿no? Desde luego, lo que no va a ayudar en nada a la gente trabajadora es el aumento de los presupuestos militares de la noche a la mañana, como se está proponiendo ya en la mayoría de los países de Europa y, por supuesto, en España, ¿no?, donde se quiere llegar a un 2% del Producto Interior Bruto del gasto militar. Además, bueno, pues sin que haya habido, o por lo menos no conocemos, ¿no?, un debate público, un debate incluso en el propio Parlamento, o podríamos llegar a dudar de si en el propio gobierno se ha producido ese debate, ¿no? Pero ya vimos que Sánchez anunció en el Congreso que el presupuesto militar iba a aumentar en un 2%. Esto, desde luego, como se ha señalado, va a seguir disparando la inflación, va a seguir disparando los gastos y los presupuestos, y estos presupuestos obviamente se tendrán que quitar de algún sitio, y seguramente lo harán de partidas de índole social, ¿no? Por tanto, esta medida del gobierno español y otras que ahora comentaré en nada van a tocar los intereses del gran capital, ¿no? Y esto es, si cabe, más chocante cuando estamos hablando de un gobierno que se autodenomina como el más progresista de la historia de España. Es verdad que eso tampoco es muy difícil, pero en cualquier caso, bueno, pues deberían ser un poco más prudentes con lo que al final reproducen son las políticas que hace cualquier gobierno de centro-derecha o neoliberal del conjunto de Europa, ¿no?, al menos en lo que al terreno económico se refiere. Bueno, las causas de la inflación creo que las han explicado bien Mario y Fernando, y por tanto no voy a profundizar en ellas, pero creo que se presentan, que es importante señalar esto, ¿no?, que se presentan tendencias estructurales a largo plazo con un proceso de descenso irreversible en la accesibilidad y extracción barata de materias primas clave, tanto de fuentes de energía como el petróleo, como el litio, ¿no? Ahí cuando se habla ahora de los coches eléctricos, vamos a fabricar coches eléctricos. Bueno, claro, pero es que los coches eléctricos necesitan baterías de litio y el litio también es un material que se va a agotar. Es decir, no es la solución el transporte privado, ¿no?
sino el transporte público. No es la solución que haya miles de coches eléctricos, como por cierto van a destinar bastantes decenas de millones de euros de los fondos europeos a la fabricación de coches eléctricos, ¿no? El gobierno más progresista de la historia, ¿no? En lugar de fomentar el transporte público. No. Coche privado, ahora sí, como se acaban los combustibles fósiles, que sean eléctricos. Bueno, claro, necesita baterías de litio. El litio también es un material que se está agotando. Y también, por supuesto, ¿no?, las dificultades de accesibilidad y extracción de los yacimientos de gas que suministran a Europa, ¿no? Sobre todo, en este caso, Argelia y Rusia. Claro, con Argelia, el gobierno de Pedro Sánchez o la parte del PSOE del gobierno, ¿no?, ha decidido, sin llevarlo al Parlamento, sin hablarlo en el propio gobierno, que ahora ya Marruecos es un aliado fiable y que a los saharauis pues que se pudran, ¿no?, poco más o menos, y que el conflicto histórico da igual. Claro, esto además de las consecuencias políticas, morales y éticas por la responsabilidad que tenía España con esa parte, ¿no?, con el Sáhara y con el pueblo saharaui, tiene también las consecuencias de haber enfadado mucho a Argelia, que es el principal suministrador de gas a España, el que hace que España no dependa del gas ruso, y que ahora mismo Argelia, bueno, pues tenga un trato o esté en tratos para suministrar mucho más gas a Italia, y a España, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos hasta dónde llega. Decían que lo tenía negociado Sánchez. Bueno, bien, pues aquí otra de las grandes apuestas de nuestro gobierno con el gas, y por supuesto, ¿por qué no hablar del gas ruso, ¿no?, y de las consecuencias que eso puede tener en el conjunto de la economía europea? Pero también hay crisis con los materiales fundamentales para la industria moderna, ¿no?, el cobre, las tierras raras. Es decir, las causas fundamentales de la crisis económica y de la inflación derivada de ella tienen que ver con fenómenos estructurales y con que ningún gobierno de Europa, y podemos decir de otros países, está abordando las causas profundas del cambio climático al que estamos, más que cambio, a la catástrofe climática a la que estamos abocados. Y que, bueno, pues van tirando la pelota hacia adelante, hasta que haya algún fenómeno natural catastrófico, que será el único momento en el que tomarán nota, ¿no? O hasta que la situación económica sea tan mala o nos estemos muriendo de frío en las casas porque no haya calefacción que poner, y entonces pues alguien haga algo. Pero desde luego las medidas que se están tomando en nada van a ayudar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que es importante reseñar eso. ¿Cuáles son, en este contexto, ¿no?, de crisis económica, crisis energética, y también con la crisis añadida que se ha producido por la guerra de Ucrania, ¿no?, cuáles son las medidas que el gobierno de coalición va a tomar para intentar hacerle la vida un poco más sencilla a las gentes trabajadoras españolas, ¿no? Bueno, pues el gobierno de coalición responde a esta crisis inflacionaria y de la guerra con medidas de rescate al capital y de facilidad financiera a las grandes fortunas, ¿no? Es verdad, 10.000 millones de inversión más. Pero estas medidas, ¿no?, incluyen ayudas económicas y rebajas fiscales por valor de 6.000 millones, de las que se benefician sobre todo las grandes empresas. Y las medidas positivas que incluye, como el aumento, aunque un aumento raquítico de una partida ya raquítica, como es el ingreso mínimo vital, son solo por 3 meses, cuando sabemos que la crisis no se va a acabar dentro de 3 meses, y muchas de ellas con carácter de subvención al consumo, con efectos regresivos de carácter fiscal y con la promoción en el consumo de energías fósiles, ¿no? Es decir, la transición ecológica esta, que incluso tienen un ministerio que se llama así, la dejan pues para eso, cuando haya una catástrofe y haya que hacer algo, ¿no? Pero desde luego no para el momento actual, ¿no? Son medidas que podemos tildar, bueno, por supuesto convencionales y, lo siento mucho, claramente neoliberales, que en la compensación tímida que quieran hacer con las ayudas a los grupos sociales vulnerables, como lo que he comentado del ingreso mínimo vital, o esta prórroga que han dado, ¿no?, a la subida de los alquileres del 2%, ¿no?, son medidas que tan solo van a tener vigencia durante 3 meses y que en ningún caso pueden corregir una situación ya de por sí sangrante. En el caso de las subidas de los precios del alquiler, claro, es que los alquileres habían venido subiendo en una progresión geométrica en los últimos años, ¿no? Que te puedan subir 2% en los próximos 3 meses, bueno, pues muy ligero alivio, pero claro, dentro de 3 meses, ¿qué va a ocurrir, ¿no?
o qué ocurre con esa ley de vivienda que está allí y lleva no sé cuánto tiempo negociándose y en la que no quieren tocar apenas nada para poder regular los alquileres en el conjunto del Estado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas medidas desarrollan una política cortoplacista, sin introducir medidas de medio y largo plazo capaces de conducir a una transición energética que, como vemos, es fundamental para poder abordar los problemas económicos y ecológicos que sufrimos, que sufre en general toda la sociedad, ¿no?, pero que también sufrimos en este país, y que en ningún caso, bueno, pues van a ayudar a solventar la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo ha comentado Mario, ¿no? Lo que propone el capital y los gobiernos a su servicio en esta situación de crisis es intensificar el trabajo, devaluar los salarios y destruir capital sobrante con una política monetaria restrictiva, ¿no?, que se centrará en un aumento de los tipos de interés y en una reducción de los estímulos del Banco Central Europeo y de la compra de deuda de los países miembros, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto nosotros, bueno, desde anticapitalistas, ¿no?, hemos hecho una serie de propuestas que, bueno, están publicadas en nuestra página web, ¿no?, y que creemos que serían un programa, digamos, de urgente, ¿no?, de transición en la situación actual, ¿no?, que obviamente están muy lejos de ser admitidas, aprobadas, discutidas siquiera, ¿no?, por el actual gobierno. Y que es verdad que también, y yo creo que aquí lo que ha dicho Yesami hay que tomarlo en cuenta, porque yo creo que hasta que no nos quitemos un poco la especie de complejo que tiene la izquierda social o los movimientos sociales acerca del tipo de movilización que hay que hacer también frente a este gobierno y también frente a los partidos que sostienen al gobierno, que se quejan mucho, pero siempre le acaban votando todo. Los presupuestos, la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral algunos no, pero todo, ¿no? Todo. Y claro, hasta que no seamos capaces de quitarnos este complejo, pues pues el PSOE es el amo del rancho, ¿no? Y seguirá proponiendo cosas, como sabe que al final le van a votar, o seguirá proponiendo pactos de renta que hasta los partidos aliados o partidos como EH Bildu, ¿no?, dicen que hay que aprobar, o le bastará con que cuando hacen medidas como esta que he comentado del ingreso mínimo vital, subirlo un 15% durante 3 meses, pues haya una campaña de propaganda de Podemos y digan, no, ya está, por eso estamos en el gobierno, es fundamental, lo hemos conseguido. Bueno, pues no. La situación en la que vive la mayoría de la gente trabajadora está muy lejos de haber llegado a un punto en el que se pueda decir, este gobierno está sirviendo para que la gente trabajadora mejore sus condiciones laborales y vitales, ¿no? Pues mira, no. Entonces, hay una serie de medidas que creemos, para las que obviamente se requeriría una planificación democrática y una transición hacia medidas tales como un cambio en el uso de las fuentes de energía que se base fundamentalmente en energías renovables, que en este país además tenemos, ¿no? Tenemos de sobra, sol, viento, que deberían ser incrementadas con subvenciones para posibilitar su implantación tanto en plantas como en la generación distribuida, y el desarrollo de infraestructuras para su aprovechamiento, y que todo ello debe ir acompañado de planes de ahorro y de eficiencia energética de ámbito local, autonómico y estatal, tanto en la producción como en el consumo de estas fuentes de energía. Por eso, además, estamos en contra de bajar los impuestos a los hidrocarburos, como acaba de hacer el Gobierno en su negociación después de la huelga de camiones. Y, sin embargo, sí estamos a favor de obtener los fondos necesarios para todas estas políticas que hay que hacer, de la subida de impuestos a los grandes patrimonios y perceptores de rentas altas que permitan financiar la transición energética. Esto es el debate que nunca llega, ¿no? Porque esto ya hemos visto además que Pedro Sánchez y el PSOE lo han descartado por completo, que vaya a haber una reforma fiscal progresiva en este país. Era algo que incluso llevaban en el programa de gobierno, pero sabemos que ese programa es dúctil, ¿no? O sea, que sirve pues para decir lo mismo y lo contrario a la vez, ¿no? Y que no es obligado cumplirlo, salvo que sean medidas que están poco concretadas, como las que había en relación a la reforma laboral, que casi no decía nada. Y ahí sí que decía, no, es que no está en el pacto de gobierno lo de que se puede aumentar la indemnización por despido, ¿no? Pero hay otras cosas que no están, que sí están y sin embargo no se hacen, ¿no? Esto de la reforma fiscal sería fundamental, pero ya sabemos que no hay
voluntad para hacerlo, ¿no? También acabar con el sistema marginalista y oligopólico del precio de la electricidad, esto que estamos viendo todos los días, ¿no? El precio del megavatio hora y cómo nos cobran el precio de la luz al precio del gas, que es ahora mismo el componente más caro. Bueno, pues ese sistema habría que cambiarlo. Han hecho una propuesta, ¿no? España y Portugal, para cambiarlo en la Unión Europea, pero aunque ya nos la vendieron propagandísticamente y salieron un montón de campañas en Twitter y imágenes y tal, ¡qué bien, ya lo hemos conseguido! Pues no. Europa, primero, no les va a dejar que lo bajen a la cantidad que ellos habían dicho, ¿no? De 30 euros megavatio hora, y segundo, está por ver que les dejen bajarla alguna cantidad, porque ya hemos visto que los lobbies de Iberdrola, de Gas Natural, de Naturgy y de Endesa ya han estado allí en Europa haciendo su trabajo, y Europa va a decir que no. Entonces, pues así seguimos, ¿no? Luego, un modelo sobrio, autocontenido, de distribución socialmente generoso que cubra las necesidades esenciales y no rebase la biocapacidad del planeta, ¿no? Y por ello habría que ir a un modelo de reindustrialización y de agricultura capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de forma suficiente, pero siempre ambientalmente, que se fuera ambientalmente sostenible, ¿no? Luego, un modelo de movilidad de personas e interurbano basado en modalidades no contaminantes, sobre todo el uso de vías peatonales y de carriles bici, frente a los vehículos privados, ¿no? Y luego, creemos que también en un segundo lugar, la clase trabajadora pues necesita un cambio de 180 grados en las políticas salariales y laborales, ¿no? Que también son imprescindibles para que se abra un nuevo tiempo en este país, ¿no? Y por tanto, creemos que habría que solicitar una política salarial que garantice el poder adquisitivo de todos los salarios por debajo de una cantidad que podríamos estimar en 2.000 euros, ¿no? Mensuales, acompañada de una aplicación de escalas móviles de salarios para combatir la pérdida incesante de poder adquisitivo de los ingresos del trabajo, ¿no? Se han comentado las cifras que hay de la indexación con el IPC de los salarios y son ridículas, ¿no? Es decir, cada vez hay menos convenios que recojan la revisión mensual con el IPC, y por tanto esto pues debería garantizarse de alguna forma, aunque sabemos que la reforma laboral recientemente aprobada no lo va a hacer, ¿no? Luego, una política de estabilidad en empleo que castigue la celebración de contratos temporales y vuelva a causalizar el despido y aumentar la indemnización del mismo, ¿no? Medidas de reducción del tiempo de trabajo hasta llegar a las 30 horas de jornada laboral semanal, y una política social desarrollada en materia de pensiones e ingresos universales garantizados, ¿no? En definitiva, creemos que hace falta una política de inversión pública muy fuerte a través de una reforma fiscal que grave de verdad, ¿no? Y no como hace ahora, las grandes fortunas y las grandes rentas de capital, y que son estratégicas las inversiones en subvenciones públicas las subvenciones públicas sobre nuevos modelos de distribución y consumo, y una suspensión también, ¿no?, de deudas que se consideran ilegítimas, ¿no? Ya para terminar, creemos que además todo esto debe completarse por el contexto en el que vivimos actualmente de guerra, ¿no?, confrontar con cualquier salida militarista a la crisis, y ello implica que los presupuestos generales del Estado no deben incrementar el gasto militar, que hay que poner fin al comercio y a la producción internacional de armas, al menos España no debería participar en este comercio, y además acompañado de dos medidas políticas de gran impacto económico, como serían la salida de la OTAN, acabando con los compromisos de gasto que esto comporta, y el cierre de las bases militares que potencias extranjeras tienen en el territorio español. Siento haberme extendido un poco. Pues ya damos el micro al público, así que recogemos algunas 2 o 3 preguntas o reflexiones. Una reflexión que espero que despierte alguna respuesta o alguna intervención más del público. Me parece correcta la crítica al militarismo, por decirlo así, pero creo que es importante tener la visión, el papel que tiene España en el mundo. Y si defendemos a los trabajadores, creo que son igual de importantes los trabajadores de Indra, Navantia, Escribano, y si realmente queremos un modelo productivo que nos asegure unos salarios de calidad y ascender en las cadenas globales de valor y tener un papel en el mundo, tenemos que potenciar los sectores que realmente tienen más valor añadido, más componente tecnológico. Dijo Garzón hace mucho tiempo que el sector turístico
era de bajo valor añadido y se le echaron encima, siendo completamente verdad. Entonces, creo que la industria de defensa española puede ser un componente para esa política industrial activa. Y como contraparte, no sé si es que los ciudadanos de Ceuta y Melilla son españoles de segunda, pero tengo la impresión de que nos olvidamos de que Marruecos no es un aliado de España y la línea oficial de Marruecos es que quiere Ceuta y Melilla, quiere Canarias y le da igual. O sea, nos hemos enemistado con Argelia básicamente por nada. Y con un Ministerio de Defensa que ya está con un presupuesto bastante raquítico, yo pues ojalá hubiera dinero para darle 2%, no lo hay, pero creo que no tenemos que desestimar que es que nos habíamos olvidado de que la guerra era una herramienta de las relaciones internacionales del siglo pasado y nos hemos equivocado todos. Y creo que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ya como último comentario, con respecto a la transición ecológica, la soberanía energética que todos queremos, bueno, tenemos litio, tenemos uranio, y creo que es otro pecado de la izquierda. Si queremos esta política industrial activa, es que tenemos los medios para poder tener trabajo de baterías de litio, para construir paneles solares, podemos hacerlo. Y tenemos uranio para construir, para depender de nosotros mismos con las centrales nucleares. Pero claro, ese movimiento ecologista irracional creo que está siendo un obstáculo. Bueno, desde el campo histórico, la historia de la economía y la sociedad, siempre en los procesos de crisis han traído concentración de la riqueza, en general. Y los que estaban al otro lado de esa riqueza o emigraban o tal. El planteamiento actual que yo veo es el de la guerra, ¿no? Esta guerra, ¿en qué sentido nos puede a todos, digamos, el gobierno está ganando tiempo, eso está claro, es decir, le viene bien la guerra en el sentido de que, bueno, como está la inflación y demás, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo las propuestas que habéis hecho, yo no le veo un cauce político fuerte como para intentar revertir ese proceso histórico que se ha dado de concentración de la riqueza, y estamos viendo que los que ganan más son menos, pero ganan mucho más, a costa de la mayoría, ¿no? Me falta esa pata política, ¿no? El desarrollo de esa pata política. ¿Cómo hacerlo, no? Bueno, relacionado con lo que ha dicho el compañero, es que a mí me suena, o sea, yo estoy de acuerdo con el análisis que se ha hecho desde la mesa. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con las soluciones o no viables las soluciones, porque me parece que están desconectadas con lo que se ha vivido en la última década. O sea, me parece que hay que empezar a plantear seriamente el debate de si la posibilidad de la reforma, es decir, si el reformismo, entendido el reformismo socialdemócrata, lo que ha sido históricamente, eso hoy en día sigue siendo posible, porque tenemos experiencias históricas no de hace mucho, o sea, de estos últimos años, o sea, Syriza, el Ayuntamiento de Madrid, el bloque de izquierdas portugués, Mélenchon en Francia, Corbyn, todos estos, algunos han llegado a los gobiernos, otros no, han intentado implantar un programa reformista y no se ha podido. Luego, mecanismos como la renta básica universal son reformas socialdemócratas. Como las está entendiendo el gobierno, podría implantar una especie de renta básica universal, y no por eso sería una reforma socialdemócrata, sino que sería una devaluación del salario, porque sería indirectamente, porque va a haber una gran masa de parados crónicos a los que de alguna manera va a haber que mantenerlos, pero va a haber que mantenerlos mínimamente. Y eso es el ingreso mínimo vital, devaluación de las condiciones de vida. Y ya en Euskal Herria, donde, por ejemplo, vivo en Guipúzcoa, hay dos de estos tipos. Está el ingreso mínimo vital más la RGI, la renta de garantía de ingresos. Y ni con los dos se hace un salario de lo que antes era un salario, digamos, normal de un trabajador asalariado. Bien, eso por un lado. Luego creo que nos ha comentado un fenómeno político
que es el de la ruptura generacional. Mario ha comentado que en el número de trabajadores, cómo está bajando de los que tienen indexado esa revalorización de su salario, muy bien, pero es que eso se conseguía en un modelo de capitalismo en el que los sindicatos tenían una fuerza, donde todavía incluso esa reforma social por parte de los partidos reformistas, llamando reformistas sin ningún tipo de moral, de condicionamiento moral, tenían capacidad de influir, porque eso hoy en día no es así. Hoy en día no se habla de que el trabajador joven que entra ya no depende para su subsistencia del salario directo que recibe, sino que depende de los ahorros de sus progenitores, es decir, de los padres. Cuando le van a ceder la vivienda que tienen en propiedad, cuando le van a ceder los ahorros que le vayan a poder dejar. Claro, si es que van a poder hacerlo. Eso está creando una ruptura generacional que es brutal y lo está generando con las formas políticas pasadas. Y bien, aquí no voy a meterme, luego si quieres lo hablamos. La forma política que toma esa ruptura generacional en Euskal Herria es el movimiento socialista, de donde es parte GKS. Bien, yo solo lo que voy a decir es que no es ni un movimiento de nostálgicos de la izquierda abertzale, no es un movimiento antifeminista, no es feminista, pero no es antifeminista, por eso lo podemos hablar luego, pero sobre todo lo que me interesa es que es un movimiento que expresa una ruptura generacional. Y expresa una ruptura generacional contra esto, contra los partidos, en este caso EH Bildu, porque es curioso, has mencionado el sindicato ELA, la izquierda abertzale, entre otras cosas, la burocracia de la izquierda abertzale dice que ELA es el que financia al movimiento socialista de Euskal Herria, que no sé dónde se lo han sacado, pero bueno. O sea, esa caja de resistencia que has comentado es la que está financiando. Es un movimiento comunista que es ya el predominante entre la juventud militante vasca. Pero lo importante es que es una ruptura generacional contra todo eso que no ha podido ser, porque en Euskal Herria no hubo 15M, en el resto del Estado sí, y eso es muy importante, porque el 15M... su traducción política fue un intento de reforma política. Y eso hoy, si algo asistimos, es que ha fracasado. No sé si alguna estuvo ayer viendo a Pablo Iglesias en la presentación del libro. Yo estuve y asistí, por decirlo suavemente, a un ejercicio de autocomplacencia política impresionante. O sea, nada de crítica al pasado ciclo político, ni sus límites, ni nada. No, no. Todo era que el enemigo les ha machacado y por eso no han podido hacer adelante. Pues yo, sinceramente, creo que es eso y mucho más. Y eso básicamente. A ver, voy a empezar por el final. Yo creo que lo que ha comentado el compañero sobre la ruptura generacional es de una importancia extrema. Extrema no porque no es una ruptura por edad, es una ruptura por condiciones de trabajo. Y esto creo que es absolutamente clave para entender qué es lo que podemos hacer. Aquí se han planteado algunas medidas de carácter político desde la política y bueno, no sé, quizás sea un poco escéptico, pero lo cierto es que creo que la situación actual no tiene solución política de esa manera. Y en ese sentido creo que lo que ha estado comentando Yesami es muy importante. Los trabajadores no tenemos ahora mismo a quien nos represente. Es duro de decirlo y siento decirlo así, quizá alguien no concuadre conmigo, pero si queremos defender... si queremos evitar un empeoramiento todavía mayor de nuestras condiciones de vida, tenemos que actuar nosotros y nosotras. Y esto lo que quiere decir es que ahora mismo nos encontramos con que hay una absoluta desmovilización, algo que es incomprensible. Nos están robando. La inflación es una forma de robar, lo comentaba Fernando, un impuesto regresivo. Pues yo no lo llamaría impuesto, lo llamaría robo, en cualquier caso. Y no hay ningún tipo de movilización. Los sindicatos mayoritarios... temo decir que van a entrar en ese pacto de rentas. Y si lo hacen, lo que están haciendo, insisto, siendo realista, va a ser desmovilizar de nuevo a los trabajadores. Y cuando hablo de los trabajadores activos, de los trabajadores desempleados y de los pensionistas. Y hay una cosa que dicen los que defienden las pensiones públicas que me parece absolutamente fundamental. Ellos, en muchas de sus manifestaciones, dicen una cosa que es la siguiente. Dicen... las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. Y eso tiene que ser así con las pensiones, con los salarios y con todo lo demás. Por lo tanto, si ahora mismo los partidos políticos en el gobierno que van a Europa a pedir, por favor, una limosna para que se la concedan y podamos pagar un precio de la luz un poco más razonable, los que aceptan los fondos, los llamados fondos europeos, como si fueran la panacea, cuando en realidad no vamos a ver ni un euro de esos fondos europeos, lo van a ver las empresas. Y sobre todo los más grandes.
creo que es hora de tomar las cosas de otra manera. Y de otra manera significa, por ejemplo, y ahí me remito a la intervención del primer compañero, que buscar una solución en el desarrollo de la burguesía de ciertos sectores, en una especie de estrategia de neodesarrollismo, a través de eso que se llama la mejora o el cambio del modelo productivo, eso se ha intentado muchas veces, en muchos países, y nunca ha resultado. Es una simple manera de conseguir que los sectores, decías, sectores con mayor valor añadido, yo diría sectores con mayores tasas de explotación, que a fin de cuentas es el mismo resultado. Entonces, eso ya lo van a hacer en Europa. Europa va a financiar a esos sectores. No se trata de eso, creo yo. De lo que se trata es de que hay que intentar entender que si no nos movilizamos, no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Y en ese sentido, por cierto, creo que hay ciertas cosas que ya se nos han olvidado, ¿no? Lamentablemente, y que habría que retomar. Por ejemplo, comentaba Fernando que habría que pedir que los bancos centrales cambiaran su único, en el caso del Banco Central Europeo, su único objetivo es el control de la inflación. Y habría que intentar que eso cambiara de alguna manera, ¿no? Habría que intentar que la Unión Europea cambiara en ciertos aspectos. Bueno, desde mi punto de vista, ni una cosa ni la otra son posibles. Porque el Banco Central Europeo, igual que todos los demás bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos sigue siendo de capital privado, por ejemplo. Han nacido para eso. Su funcionamiento es así y no podría ser de otra manera. El caso de la Unión Europea creo que es patente. Si alguien pretende encontrar en la Unión Europea una solución para este problema, no la va a encontrar. Porque el mercado del que hablaba, el sistema marginalista de determinación de precios de la electricidad que comentaba Raúl, es un sistema absolutamente perverso. No admite ninguna solución. España, si el gobierno español quisiera resolver ese problema, tendría que retirarse directamente. Y eso no es posible porque no tenemos soberanía para hacerlo. Todo esto que puede sonar muy maximalista, pero es que estamos en una situación en la que si no entendemos que las soluciones parciales no sirven, al final a lo que vamos a llegar es a una resignación que va a consistir en intentar, bueno, que cada uno lógicamente se salve como pueda y sobre todo vamos a intentar perder lo menos posible. E intentando perder lo menos posible, al final lo que se hace es perder, no ganar. Vamos a ver, hablar de economía, ¿para qué? Si al final cualquier solución es política. Esto es lo que puedo decir. Podemos hablar de economía e intentar encontrar una nueva racionalidad económica, dónde están las contradicciones, dónde estarían las alternativas, otra política económica, otra política social. Pero al final de todo eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que haya una correlación de fuerzas que permita que esos escenarios se abran. Porque yo creo que hay alternativas económicas y podemos discutir desde muchas perspectivas, de lo que tú decías del Banco Central Europeo o desde otras perspectivas económicas, pero finalmente, ¿qué es lo que lo decide todo? Todo lo decide que haya fuerza, que haya capacidad para abrir otros escenarios, que parece lo que ahora mismo no lo tenemos. Tenemos un movimiento obrero muy debilitado, pero no solamente el movimiento obrero, toda la luz y la imaginación y ¿no? que generó el 15M está un poco destartalado, ¿no? Entonces, para mí la clave no está... O sea, podemos discutir de alternativas. Yo, respecto a lo que planteaba Mario, tengo mi opinión, pero quizás no sea el caso en este momento, ¿no? Pero finalmente la clave está en que haya una correlación de fuerza favorable y cómo se crea eso, ¿no? En fin, yo no tengo respuestas, yo hago lo que puedo, ¿no? Pero seguramente la gente que tiene más capacidad de organización me da la impresión de que hay que mirar de nuevo abajo, ¿no? Y intentar construir algo desde abajo, ¿no? Que supongo que es súper complicado y yo no sé si lo veré, ¿no? Quiero plantear algo. Imaginemos que se abre una posibilidad de transición o de hacer otra política energética relacionada con el cambio climático. Quiero plantear algo. Cualquier transición que se haga en esa dirección tiene costes. O sea, por supuesto, puede generar beneficios incluso a corto plazo, en alguna medida, algunas de las políticas, pero tiene costes. Yo por eso defiendo la renta básica universal, entre otras medidas. O sea, cualquier medida de transición tendría que partir de crear un amplio colchón social.
un amplio colchón social que haga viable socialmente, que los costes que inevitablemente hay que soportar puedan gestionarse políticamente. Vamos a ver, yo creo que hay una cosa sobre la cual ya inevitablemente hay que reflexionar, y es que las alternativas que se sostengan en la lógica del crecimiento, aunque sea otro crecimiento, eso ya no es viable. O sea, partamos de ahí. O sea, un buen crecimiento, la competitividad mala no, ahora la buena, ¿no? La basada en los salarios no, la basada en la mejora tecnológica. Es que hay que razonar en otras claves. Entonces, descartemos esa lógica, si es que realmente queremos apostar por el cambio. La lógica del crecimiento, incluso ese crecimiento verde, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, ese no es viable, no es sostenible, ni social ni materialmente. Por lo tanto, intentemos razonar la economía desde otras claves que pasan por el reparto. Yo lo veo así de claro. La lógica del crecimiento es inviable. Pongamos en el centro la lógica del reparto, con todas las implicaciones que tiene, que son muchas. También desde el punto de vista productivo. Claro, yo estoy de acuerdo. El modelo productivo, se ha hablado tantas veces de manera vacía del modelo productivo, pero hay que cambiar. O sea, hay que apostar por otro tejido productivo que no se sostenga en más de todo, porque ese más de todo resulta que ya no es viable. No es el más de todo. Y el buen crecimiento del nuevo modelo productivo también es más de todo. Entonces, sostengamos nuestra lógica económica si es que queremos hacer, ni siquiera buena economía, economía viable, ¿no? Sostengamos otra lógica económica en las personas y en el reparto, porque solamente desde ahí podemos, yo creo, podemos construir alternativas. Yo cuando daba clase en la facultad, en los últimos años, o sea, todo el tema este de la competitividad y tal, es que no, o sea, no me lo creo. Yo como economista es que no me creo eso ya. Es que no podemos estar sosteniendo el discurso en el tema de la productividad, la competitividad y el crecimiento. Ese paquete hace aguas por todos los lados. Y si hace aguas por todos los lados, trabajemos en otro tipo de escenarios. Y después veamos quiénes son los actores y las fuerzas sociales. Vamos, después o antes, o resignémonos, porque yo soy muy pesimista al respecto, desde luego, en España y en Europa, ¿no? Pero bueno, hay que apostar porque las cosas pueden cambiar. Creo que ese hombre de ahí había dicho que no ve los cauces políticos y que me falta esa pata política cuando habías intervenido. Yo creo que los cauces políticos los hay y al menos para mí son muy claros, ¿no? El sindicalismo de vivienda está haciendo maravillas o lo está intentando hacer, sobre todo en Cataluña, también aquí en Madrid. El movimiento feminista, los sindicatos laborales que sean de clase y bueno, el movimiento ecologista, aunque el movimiento ecologista me parece que militar en el movimiento ecologista tiene que ser frustrante, ¿no? Porque nos vamos a morir todos. Que no me metería ahí, pero los cauces políticos siempre los hay, están en la militancia, están o en asociarte con tus vecinas para lo que sea, aunque sea para, yo qué sé, para tener un banco en tu barrio y 3 árboles. Así que yo creo que los cauces políticos sí están, lo que pasa es que exigen tanto tiempo, tanta dedicación, tanto esfuerzo, emocionalmente tanto que nos echan para atrás, ¿no? Entonces yo creo que en la vida pues hay tiempos en los que sí y tiempos en los que no. Y bueno, vamos al meollo. A ver, había apuntado cosas, pero ahora no sé qué había apuntado. GKS simboliza la ruptura generacional, ¿no? Eso está clarísimo. Por eso os miro con cariño, pero sin cariño porque os falta el feminismo para mis ojos, que igual son ojos de vieja, que también puedo asumir eso. Pero yo creo que os falta feminismo. Os falta interseccionalidad y para mí eso es como muy sagrado. Entonces, si no lo hay, ahora sí que me vas a odiar, porque sin eso no se convertirá en un 15M. ¿Eh? Claro que no queréis, pero ¿cómo
no lo conseguiréis. ¿Cómo mantendréis eso? ¿Con el discurso actual? Y va variando en el tiempo, ¿eh? Claro, es que tendrá que variar. De hecho, desde sus comienzos a la actualidad ya ha variado. Sí. Otra cosa es que nosotros rompemos con el interseccionalismo, porque entendemos que el interseccionalismo es parte justamente de lo que estábamos comentando, de todos estos partidos, que el interseccionalismo ha concluido políticamente en formas políticas que han fracasado. El interseccionalismo, como ha entendido las luchas unas en casi... Bueno, no hay tiempo de ahora profundizar en esto, pero yo sobre todo lo que quiero decir es que no es un movimiento antifeminista como pueda ser, por ejemplo, Frente Obrero. O sea, hay gente que cuando lo ve, digamos, desde fuera, así... Sí, nada, es eso. Y luego lo comentamos si quieres, ¿eh? Es eso. Pero no me vas a convencer, ni yo te... No, si yo no quiero convencerte, o sea, solo quiero que no se lleven a malentendidos. Sobre todo lo importante es la ruptura generacional y lo otro lo podemos debatir. Creo que lo que se formó en el 15M, hay un libro que se ha publicado ahora aquí en Traficantes, de Manuel Rodríguez, sobre el efecto clase media. Justamente lo que expresaba el 15M era eso, una generación que se le veía desplazada de lo que sociológicamente suponía esa clase media, y ahora lo que viene es no una generación que ha perdido el tren de la clase media estando en la estación y se la ha cerrado delante de las narices, no, sino una generación que ni siquiera ha accedido a la estación a poder coger ese tren. Eso es muy distinto, porque no es lo mismo en una sociedad a la que tú tenías referencialidad de las clases medias, etcétera, contra una generación que no tiene ni idea de lo que es esa sociedad. Entonces, que a esa sociedad, hay nuevas generaciones, obviamente estamos hablando todavía de las capas más politizadas. Vale, pero no, o sea, podríamos discutir 1000 horas, pero... Bueno, yo me quedo con lo de la ruptura generacional, que es lo importante, pero le veo que falta ahí un poquito de chicha para... Porque si te pierdes mirando, si aspiras a ser gobierno, como quiso en su día el 15M, los que capitalizaron el 15M, te puedes perder, no sé. Yo... La tesis principal es sí. Que llegar a ser gobierno hoy en día puede que no sirva de nada. Vale, vamos a matar el Estado, en eso estoy de acuerdo. Intentando responder a las preguntas que se han hecho, ¿no? El primer compañero hablaba de lo de los trabajadores de Indra, Navantia, las industrias militares. Nosotros, ¿no? En este caso te hablo desde anticapitalistas, creemos que esas industrias, por supuesto, no hay que dejar a los trabajadores en la calle, pero hay que reconvertirlas. O sea, no estamos de acuerdo con que haya fábricas en Sevilla que fabriquen las bombas que está tirándole Putin al pueblo ucraniano, o que Ucrania está disparando contra el ejército, o estamos en contra de que se fabriquen, aunque tuvimos nuestras polémicas también, ¿no?, con nuestros compañeros en Cádiz, pero estamos en contra de que se fabriquen corbetas para que Arabia Saudí masacre al pueblo yemení. Pues sí, creo que estas cosas, además de tener, digamos, valores económicos o pensar que la industria debe desarrollarse, hay que tener un compromiso ético y moral fuerte. Y nosotros somos antimilitaristas. Entonces entendemos que este tipo de industrias, bueno, pues si nosotros liderásemos el gobierno, tuviéramos el poder en este país, pues creemos que hay que reconvertirlas, no echar a los trabajadores a la calle, eso es verdad. Y además hay industria civil, ¿no? Hay, bueno, pues otro tipo de industria en el que podrían trabajar este tipo de empresas, pero creemos que no se deben fabricar armas en un país en el que, bueno, pues una corriente política como la que nosotros representamos tuviera algún tipo de poder, ¿no? Sobre lo de Ceuta y Melilla, bueno, sí, es verdad que las quiere Marruecos. Marruecos es una dictadura salvaje, pero es verdad que hay que reconocer una cosa: Ceuta y Melilla no están en el territorio español, o sea, están ahí, son dos colonias, y entonces la población de Ceuta y Melilla debería poder decidir también, ¿no? Yo creo que decidirían quedarse en España, obviamente, ¿no?, porque no se van a querer unir a una satrapía como Marruecos, pero bueno, que tampoco olvidemos, ¿no?, que eso no
en fin, que son colonias, ¿no? Que no son sitios que hayan sido, en fin, durante toda la historia de España. Pero bueno, en todo caso, es verdad, ¿no? Y sobre las centrales nucleares, aquí, bueno, es una diferencia de fondo, ¿no? O sea, nosotros somos ecologistas y creemos que tener centrales nucleares es tener bombas de relojería que son causantes, que pueden ser causantes de la muerte o de la contaminación de territorios y de la muerte de miles de personas, ¿no? O sea, estamos radicalmente en contra de la energía nuclear. La energía nuclear sí te puede proporcionar energía, pero crea unos riesgos para la vida que además se pueden reproducir generación a generación. Y entonces, además, precisamente en un país como España, que puede optar por energías renovables como la energía solar o como la energía eólica, ¿para qué vamos a tener que tener energía nuclear que, ya digo, supone un riesgo? Mira, estamos viendo lo que está pasando ahora con Chernóbil, que ya vimos lo que ocurrió en su momento, ¿no? Pero es que, claro, allí hay una central nuclear, o le pusieron un cascarón, ¿no?, para taparla, que como caiga una bomba allí, claro, es que, en fin, puede llegar hasta Alemania la contaminación y dejar aquello devastado por generaciones, ¿no? O sea, no tenemos que jugar eso con un tipo de energía que supone un riesgo enorme para la reproducción de la vida, ¿no? De toda la vida, ya no solo de la vida humana, ¿no? De la vida. Y bueno, sobre lo del cauce político lo han intentado responder los compañeros, ¿no? Es verdad que ahora mismo no hay un cauce político para aplicar todas estas medidas. Y es verdad que hubo intentos de que lo hubiera, ¿no? Y ya voy a entrar con los compañeros, con el compañero de GKS, que por cierto es un proceso que nosotros seguimos con mucho interés, desde anticapitalistas. Nosotros, bueno, pues creemos que cuando se reúnen, pues no sé, ¿no?, en los últimos encuentros que habéis tenido, 3.000 o 4.000 jóvenes en Euskadi, pues ahora mismo es un fenómeno que es inédito en Europa. O sea, no hay ahora mismo 4 o 5.000 jóvenes en un territorio de 1 millón y pico de habitantes, ¿no?, o 2 millones, no recuerdo ahora mismo, ¿no?, cuánto hay en Euskal Herria, que reúna a tal cantidad de jóvenes movilizados, ¿no? Ojo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que en el páramo en el que nos movemos, hombre, algo está pasando allí. El compañero creo que lo ha definido muy bien. Pues aquí no tuvimos 15M, a lo mejor eso es el 15M salvando todas las distancias, ¿no? Digamos la ruptura generacional. Eso por sí solo es un fenómeno que hay que analizar. Y que yo creo que evidentemente tiene un componente de ruptura con la institucionalización de la izquierda abertzale que tampoco se puede desconocer, ¿no? Y claro, ojalá tuviéramos aquí algún proceso así. Porque aquí, aunque lo del 15M lo veáis con distancia, el 15M fue un movimiento que puso patas arriba a toda la izquierda. A toda la izquierda institucional, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Que puso patas arriba. Sí, habría un componente de clases medias, sin duda. Pero, por cierto, que habéis citado a Emmanuel. Emmanuel estaba allí también en la plaza todos los días. O sea, que sí, y todos, ¿no? Y mucha gente trabajadora estaban allí, ¿no? O sea, ahí había de todo. Había de todo. Pero sobre todo había mucha gente. Y mucha gente que estaba militando todos los días haciendo cosas y teniendo iniciativas. Entonces, claro, el problema, o sea, cuando habléis de interseccionalidad y de que es que estas políticas lo que acaban al final es moderando o quitándole importancia a la contradicción capital-trabajo, yo creo que no hay que juzgarlo así a los movimientos políticos que habéis juzgado. Hay que juzgarlos porque esos movimientos se moderaron. Esos movimientos, o sea, porque tú puedes tener una política feminista que sea radicalmente anticapitalista, que es la que defendemos y la que entiendo que defiende Yesami, o una política ecologista que sea radicalmente anticapitalista y de ruptura con las estructuras del poder establecido, ¿no? El problema es que esos que introducían la interseccionalización y la llevaban a las instituciones, la llevaron al gobierno, no cumplieron con los objetivos iniciales que teníamos. Ni en el 15M, por cierto, que discutió programas, y eran programas muy radicales, ni siquiera con lo que supuso los primeros inicios de Podemos en los que estuvimos, y que también desarrollaron unos programas que rápidamente se aparcaron y se metieron en un cajón porque lo importante era tocar poder y llegar a la institución cuanto antes. El problema es ese. No que haya que tener una interseccionalidad entre la contradicción capital-trabajo y entre la contradicción de clase, que es fundamental y sigue siéndolo. Nosotros somos marxistas y lo decimos abiertamente, pero hay que incorporar las nuevas contradicciones que, digamos, la edad contemporánea ha traído, la contradicción ecológica, porque es que si no nos vamos a quedar sin planeta en el que hacer la revolución, ¿sabes? Porque va a haber, sí, pues a lo mejor puede haber una revolución obrera, pero es que igual no hay planeta en el que hacerla. Entonces tienes que incorporar todo esto y la contradicción
feminista, LGTBI y tal, de las nuevas sexualidades. O sea, ahora mismo no se puede tener un movimiento, no, que nosotros diríamos, ¿no?, de clase y marxista que no incorpore estas nuevas contradicciones. Pero claro, lo que no puedes hacer es incorporarlas para moderarte y para decir, o para hacer un feminismo institucionalizado, como el que yo creo que se hace desde el Ministerio de Igualdad, ¿no?, por decirlo de alguna forma, o para decir que somos muy ecologistas, pero bueno, que se tiren unas cuantas bombas por ahí en Ucrania no está mal, o que se tiren en Yugoslavia, como defendieron los verdes alemanes, ¿no? Este es el problema, que ese tipo de movimientos rompieron con sus programas iniciales, pero no que se defienda este tipo de políticas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está el debate, ¿no? Y eso sí te doy la razón. Todavía no ha habido una organización política, digamos, en Europa en los últimos 20, 30 años, que haya sido coherente hasta el final y que haya teniendo posibilidades de tener representación o de tener un apoyo social masivo, ¿no? Si no queremos cifrarlo solo en la representación, un apoyo social masivo, no ha habido, porque cuando se estaba cerca de tocar el poder se acabaron los principios y empezaron las negociaciones sobre me das este ministerio, me das este otro, y bueno, y aquí se puede hacer lo que se puede hacer. Lo que has dicho de Pablo Iglesias, bueno, pues muy de acuerdo, yo estoy leyendo el libro, ¿no? Bueno, más por un interés casi personal, ¿no?, por todo lo que convivimos en su momento, y es verdad, bueno, que han sufrido muchos ataques y tal, pero claro, el problema es que ahí había una posibilidad de hacer una transformación y de llevar a cabo unas políticas que fueran mucho más ofensivas, y al final todo acabó reducido a que me des un par de ministerios para que podamos poner 4 campañas en Twitter diciendo que hacemos cosas que luego en realidad no están afectando al núcleo de las políticas o como hemos comentado, ¿no?, de la vida de la gente. Entonces, bueno, pues este es el problema. Pero en todo caso, y compartiendo también lo que dice Mario sobre la Unión Europea, yo creo que hay que ir hacia una ruptura con este modelo de Europa, pero no hacia una vuelta, digamos, a un repliegue nacional. O sea, necesitamos otro tipo de Europa. O sea, otro tipo de Unión Europea, de unión de los pueblos de Europa, ¿no? Si queremos decirlo, de los pueblos, ¿no? A lo mejor no de los pueblos, pero hace falta. O sea, sí necesitamos algún tipo de estructuras internacionales que estén basadas en la cooperación, en la justicia social, en el socialismo, si queremos, ¿no? Pero el repliegue nacional, digamos, hacia los Estados-nación que defienden algunos partidos comunistas, ¿no?, en Francia o en otros lados, creo que no es la solución. O el griego, esa no es la solución tampoco. O sea, en un contexto como en el que está todo tan internacionalizado, hacen falta, bueno, pues agrupamientos internacionales, pero que se basen en otro tipo de valores radicalmente distintos a los de esta Unión Europea. Y bueno, pues en eso estaremos, pero en todo caso, vamos, yo os agradezco que hayáis venido, y creo que, por lo menos desde nuestra parte, nos interesaría mucho pues mantener un diálogo fluido con GKS, el movimiento socialista, con lo que está pasando en Euskal Herria, que, insisto, es un movimiento ahora mismo en Europa inédito, ¿no?